En este problema presentamos un análisis matemático del modelo más simple de proceso de soplado de películas poliméricas o films, el cual constituye el proceso industrial más empleado para fabricar películas delgadas de polímeros para aplicaciones comerciales y domésticas, como por ejemplo para bolsas plásticas. Este análisis se desarrolla en la referencia que adjuntaremos, que la vemos ahí en pantalla. El objetivo de este análisis es obtener una expresión analítica directa del perfil radial de la burbuja de film, minimizando el cálculo que implica la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales involucradas en el proceso. Este modelo, si bien contiene simplificaciones, retiene las características esenciales de los modelos más sofisticados y permite evaluar cómo varía la estructura de la burbuja en función de las variables operativas del proceso. Antes de considerar los detalles matemáticos de este modelo simple, describiremos las características esenciales del proceso de fabricación industrial en sí. Estas se muestran esquemáticamente en la figura que se ve en la pantalla. Un cabezal anular delgado de radio R0, ancho E0, extrude un tubo de película de polímero fundido a una velocidad constante U0. La aplicación de una diferencia de presión interna delta P produce que este tubo de película delgada se expanda a un radio aumentado, como se muestra en la figura. Al mismo tiempo, este tubo o burbuja de polímero se enfría por chorros de aire externos que provienen de un anillo de aire ubicado sobre el cabezal de extrusión, lo que hace que la película se solidifique y finalmente llegue a un radio constante R de 0 con espesor E de 0 en la línea libre, donde su velocidad es U de 0. En la pantalla vemos que a la línea libre la denominamos D0. Posteriormente a que la burbuja alcanza esta línea libre, la forma general de la burbuja permanece inalterada, con el tubo de película delgada que se enrolla como una película de doble capa estirada por un rodillo de plegado. Para obtener un rango de valores físicamente realistas de los parámetros significativos del sistema, esta expansión del radio de burbuja de película se considera una porción relativamente pequeña del total de la burbuja. Suponemos que el material que comprende la burbuja es un fluido newtoniano incompresible de viscosidad constante eta0. Además, ignoramos los efectos de la gravedad en la película, de modo que se vea como un caparazón delgado bajo tensión solo de los rodillos estirados y la presión interna impuesta P. Además, suponemos que la burbuja está en equilibrio, de modo que el proceso de soplado es estacionario, mientras que las variaciones de temperatura son despreciables, es decir, que se considera que el proceso se realiza de forma isotérmica. Pasamos a ver las ecuaciones gobernantes del proceso. Para el presente caso, como ya dijimos, consideramos solo la situación relativamente simple de la dilatación isotérmica estacionaria sin gravedad de una lámina newtoniana incompresible. Bajo la suposición de simetría axial, las únicas variables espaciales relevantes son la distancia radial R, medida transversal al eje de la burbuja, como vemos en la imagen, y la distancia axial Z, medida a lo largo de este eje desde la matriz de extrusión del polímero. En consecuencia, el estado de la película se describe completamente por el radio de la burbuja, Rz, su velocidad meridional, U de z, el espesor de la película, E de z, y la tensión, F de z. Todo depende solo de la variable axial z, que varía desde z igual 0 en el punto de extrusión, es decir, en el cabezal, a z igual de 0 en la línea libre. Introducimos un conjunto de variables adimensionales. La primera, z pequeña, es la posición axial adimensional, que está adimensionalizada con la longitud de la línea libre, y luego tenemos el radio, la velocidad, el espesor y la fuerza dimensionales. En estas expresiones, Q es el caudal de flujo volumétrico, eta0 es la viscosidad, mientras que R0, E0, U0 y delta P expresan las ecuaciones de cantidad de movimiento y de masa como la ecuación diferencial no lineal para Rz, que la vemos como ecuación número 2. Ahora introducimos un conjunto de cantidades adimensionales relevantes que expresan, como podemos ver, las variables operativas del proceso. Además presentamos la ecuación diferencial para la velocidad y las ecuaciones algebraicas para el espesor y la fuerza. Acá, como podemos ver, se puede notar que la ecuación número 2, a pesar de ser altamente no lineal, es una ecuación única para R de z que puede, en principio, resolverse sujeta a las condiciones de contorno que vemos en la pantalla como número 7. Como la resolución con el método numérico de condiciones iniciales directo, usando las condiciones de contorno expresadas anteriormente,
experimenta inestabilidad debido a la condición de cero pendiente en z igual 0, se debe recurrir a un método de condiciones iniciales inverso, en el cual se integra de z igual 1 a z igual 0, con las condiciones de contorno que se muestran en la pantalla como número 8. Tenemos acá que el radio en el punto z igual 1 es igual a ρbu, r' en 1 es igual a 0, y ρbu expresa el radio de soplado. Lo que se obtiene una vez resuelta la ecuación número 2 por este método numérico es el perfil de radio de burbuja típico que se muestra en la pantalla. Lo que podemos observar es que el radio cambia relativamente lento desde cierta distancia a partir del cabezal de extrusión en z igual 0, luego sigue una región de rápida expansión y luego sigue una tercera región de nuevamente variación lenta hasta que se alcanza la línea libre o línea de congelamiento en z igual a 1. El objetivo ahora es obtener una expresión analítica que permita relacionar de manera directa los parámetros físicos B, C y F0 con la estructura de la burbuja. La figura que vemos en la pantalla muestra el perfil del radio para valores fijos de B y F0 y valores decrecientes del parámetro geométrico C. Lo que podemos observar a partir de la imagen es que se podrá derivar entonces una expresión analítica del radio que sea la unión de dos soluciones por partes, una que va a corresponder hasta 0 y A y otra correspondiente hasta A y 1. Cuando me refiero a lo que quiero decir es lo siguiente: en el perfil del radio de la burbuja, variando el parámetro C, se observa que hay un valor de Z que se denomina A, que se encuentra aproximadamente en la mitad de la región de rápido crecimiento, a partir del cual se halla un punto de inflexión. Entonces, lo que podemos hacer a partir de esta observación, al variar el parámetro Z, es podemos ver que vamos a poder derivar una solución analítica en la cual se divide el dominio del problema en dos partes que luego son unidas y constituirán la solución total de la expresión del radio total en todo el dominio de la burbuja. Lo que hacen los autores de este trabajo que presentamos acá es aplicar un nuevo set de condiciones de contorno y mediante estrategias de análisis matemático lo que obtienen son estas dos expresiones del radio de la burbuja. Vemos la expresión R1, la función aquí que dice ERF es la función error, y vemos la expresión analítica para el radio 2, y luego finalmente vemos la expresión analítica total como la unión de estas dos partes. Es decir, es la solución total en todo el dominio del problema. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este análisis? Vemos que la expresión número 12 muestra una relación funcional entre el radio y la distancia axial, mediante la cual podremos evaluar de manera directa la dependencia de la estructura de la burbuja del film en función de los parámetros adimensionales del proceso, que son B, C, F0 y ρbu. Ahora lo que les voy a mostrar es, acá tenemos un script muy sencillo de MATLAB, que también se los voy a adjuntar, en el cual tenemos implementadas estas funciones, la parte número 1, la parte número 2 y la función total del radio, ¿no? Acá en esta expresión total del radio, la función Heaviside es la función escalón. Acá nosotros le damos clic al botón de correr y finalmente vemos cómo obtenemos el perfil total del radio de la burbuja en función de Z. Lo interesante acá que podemos ver en el script es que ustedes podrán variar los parámetros adimensionales y las cantidades operativas relevantes y podrán observar en función de esto cómo cambia el perfil de la burbuja.